Continuamos repasando, por así decirlo, el libro de los Hechos en estos primeros capítulos que podríamos decir hablan del nacimiento de la Iglesia y nos muestran estos pasajes históricos algunas características que diferenciaban, por así decirlo, a los creyentes de aquella época, los creyentes de lo que se llama la era apostólica. Y es muy importante leer el libro de los Hechos y sobre todo estos primeros capítulos, así como las cartas apostólicas, porque, como nosotros sabemos, la Iglesia está fundada o basada en la doctrina de los apóstoles. Así que es necesario que los leamos, que los meditemos y que saquemos algunas enseñanzas para nosotros. Y si uno lee estos capítulos del 1 hasta el 5, podríamos decir que es una lectura casi idílica. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece como que fuera todo ideal. Es muy lindo leer porque cuando se nos habla de cómo se comportaban los creyentes, cómo se amaban unos a otros, cómo amaban al Señor, es muy lindo y deseable que nosotros tuviéramos esto también en la congregación. Pero en esa lectura idílica, como digo, por decirlo de alguna manera, también se ven los ataques, los celos, como acabamos de leer, que eran milagros portentosos que sanaban a los enfermos, sacaban a los demonios. O sea, había todo un movimiento espiritual del diablo y sus ángeles que la iglesia primitiva, triunfante como era, empezó a sanar y a resolver por la guía del Espíritu Santo. Recordemos siempre, porque el capítulo 2 es un hito en la historia, es el momento fundacional, podríamos decir, de la Iglesia. Recordemos siempre que la Iglesia es un proyecto, discúlpeme la palabra que uso, pero no encuentro otra mejor, es un proyecto especial de Dios. Es algo diferente a todo lo anterior en la historia, en el Antiguo Testamento, y a todo lo posterior en lo que es la Gran Tribulación y el Milenio. La Iglesia de Cristo es un misterio que estaba escondido desde los siglos en Dios y que se caracteriza o tiene como sello distintivo, como dice el apóstol, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, es algo único. Es el cuerpo de Cristo, es la esposa del Cordero, como también lo presenta Apocalipsis. Es decir, que nosotros en este periodo de la Iglesia, el cual es muy largo, ya lleva 2000 años, se ha dado de llamar los últimos tiempos, los postreros tiempos o los postreros días. Quiere decir, no habla de ahora, sino habla desde el principio, desde Pentecostés hacia adelante, tal como lo dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 17, citando a Joel, el profeta. Será en los postreros días, dice Dios, y él hablaba de ese momento. Es decir, que los postreros días abarcan todo lo que es el período de la Iglesia hasta el arrebatamiento, la tribulación y la segunda venida de Cristo en gloria. Porque si no, parece como que aquellos que esperaban la venida de Cristo en ese momento, desde el principio, desde Hechos capítulo 2, como que se equivocaron. Y no es así, porque los postreros días abarcan todo un periodo que es la primera y la segunda venida de Cristo. Y en esta iglesia primitiva, recordemos que es exclusivamente judía, luego más adelante en Hechos capítulo 10 se abre a los gentiles, o sea, a nosotros, y así llega hasta nosotros a lo largo de la historia. Nosotros tenemos el modelo de la iglesia y tenemos el modelo del éxito de la iglesia. Éxito significa que la iglesia es lo que debe ser. Y podemos ver y pensar en esto.
Si nosotros quisiéramos que nuestra congregación se pareciera en algo a la iglesia primitiva, que es lo deseable, deberíamos pensar que cada uno de nosotros debe parecerse a los creyentes de aquella época, y para eso necesitamos saber cómo eran o qué características sobresalían en ellos, qué virtudes, podríamos decir, sobresalían en ella. Y aquí en estos primeros 5 capítulos, el 6º también, porque es el nacimiento, podríamos decir, de los diáconos, repite palabras del Espíritu Santo y nos dice qué caracterizaba a aquellos creyentes. Veámoslo. Fijémonos en el primer capítulo, versículo 14. Este primer capítulo tiene una especie, podríamos decir, de misterio que se ha prestado para discusión entre los creyentes. Hay muchas cosas que se prestan para discusión entre los intérpretes bíblicos, porque es la ascensión del Señor y luego la elección de Matías, el 12º apóstol, porque Judas se fue por su camino, como dice Pedro aquí. Algunos dicen que fue errónea la elección de Matías, que debían haber esperado hasta que el Espíritu Santo descendiera en el segundo capítulo, como dice el segundo capítulo. Y otros, yo entre ellos, digo que no fue errónea. Primeramente, porque argumentan que no tenían el Espíritu Santo los creyentes en el primer capítulo, lo cual no es totalmente cierto, porque el Señor, cuando se les aparece después de resucitado, sopló y les dijo: tomad el Espíritu Santo a los discípulos. En segundo lugar, porque hay un principio que podríamos decir el principio de permanencia, que dice que la presencia de Dios entre su pueblo garantiza la permanencia de ellos. Tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ellos, los cielos, como un vestido viejo se envejecerán, pero tú permanecerás. El sello de Dios, no vamos a hablar específicamente de esto, pero el sello de Dios es la permanencia. Y el Señor eligió 12, porque dijo: no he elegido yo de vosotros 12, Juan 6, versículo 70. Es decir, que tenían que ser 12. Así el número 12 es importante. Si nosotros leemos el Apocalipsis, está repleto del número 12, porque el número 12 simboliza como el 7 en la tierra, que es lo completo, la plenitud. El 12 es lo completo y la plenitud en el cielo. Entonces el Señor eligió 12 y el sello de su presencia era que fueran 12. Judas hizo lo que hizo, pero eran 12. Entonces lo inspira a Pedro a tomar esta palabra y a elegir al 12º apóstol, que fue Matías. Otros dicen que Pablo era el número 12, pero Pablo tenía un ministerio aparte, era el ministerio a los gentiles, era distinto, porque vemos en Apocalipsis que la puerta de la ciudad tiene los nombres de los 12 apóstoles, y con Pablo serían 13. Y también nos preguntamos, ¿por qué no lo eligió el Señor? Tuvo 40 días entre ellos, y en estos 10 días que faltaban hasta el Pentecostés, ahí eligieron al 12º apóstol. ¿Por qué el Señor no lo eligió en los 40 días anteriores y resolvíamos el problema? Pero es la iglesia incipiente, es el comienzo de la iglesia, en donde ellos empezaban a tomar decisiones sin la presencia física del Señor. De hecho, en este capítulo, cuando ellos oran por la elección de Matías para ver, le dicen al Señor: ¿cuál elige de estos dos? ¿Cuál elige de estos dos? No podemos pensar que el Señor se dio vuelta, le dio la espalda y salió lo que salió. No es así. Estaba el Señor presente. Es la primera vez que se hace una oración a Jesucristo sin estar presente en el cuerpo. No es cualquier oración esta. Se nos registra aquí que por primera vez se ora al Señor Jesucristo sin que éste esté visible.
Así que no es poco este capítulo, es muy importante. Y nos dice, como decíamos en el versículo 14 del primero, dice que todos los discípulos, que eran 120, también en este versículo se nombra por última vez a María en la Biblia, a la Madre del Señor, o Miriam. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. También es importante ver que se habían convertido los hermanos del Señor, que según consigna Juan 7 no creían en Él, aquí se habían convertido después de la resurrección. Las mujeres oraban junto con los hombres, otra cosa nueva, porque en el templo judío había un patio para las mujeres y un patio para los hombres y un patio para los gentiles. Y dice Pablo a los Efesios que el Señor Jesús rompió la medianera o la pared de separación y juntó a todos en un cuerpo. Así que aquí se ve ya el principio de oraban las mujeres, oraban los varones y los hermanos del Señor se habían convertido y luego no se sabe qué pasó con María. Algunos dicen que se fue a Éfeso con Juan. Son todas historias que no podemos comprobar, no están en la Biblia. Pero aquí hay una característica de estos creyentes. Perseveraban unánimes en oración y ruego. La perseverancia, así como el número completo de lo que Dios ha elegido, porque el Señor dijo en Juan 17 a su Padre, de los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Así que el estar los mismos, juntos, unánimes, es un sello de la presencia divina. Y recordemos, nosotros estamos leyendo esto para aprender nosotros, aquí y ahora, cómo debe ser nuestra iglesia. Perseveraban. La perseverancia es un distintivo de Dios, de la presencia divina. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, ante diferentes circunstancias, no dejamos, nuestra naturaleza no persevera. O sea, a veces uno puede ser porfiado, pero llega un momento que abandona las cosas espirituales por diferentes razones, por pruebas, por desacuerdos, por lo que fuera. Así que la perseverancia sellaba, demostraba que el Señor estaba entre ellos. Pero no solamente perseveraba, dice que estaban unánimes en oración y ruego. Oración significa el hecho de compartir un deseo, eso significa la palabra que se traduce oración. Compartir un deseo, o sea, presentar delante de Dios mis deseos y por lo tanto escuchar los deseos de Él. La oración es un ida y vuelta, como se dice. Y el ruego es presentar las necesidades urgentes, ¿no? Como pasaba en esa iglesia y como pasa en la nuestra. Hay necesidades urgentes. Pero dice que estaban unánimes y nosotros tenemos ciertos problemas con esta palabra, unánime o la unanimidad. Porque es algo que cuesta bastante, digámoslo, ser unánime o estar unánime. Y ni hablar de perseverar unánimes. ¿Qué significa la unanimidad? En español es un ánimo, ¿no? Algo que mueve a todos de la misma manera. Y la palabra griega tiene más profundidad todavía que la española y habla de una misma pasión. Y está relacionada, aquí está Fabián y si me equivoco me va a corregir, está relacionada con respirar fuerte, ¿no es así, Fabián? La palabra pasión. Es como ustedes vieron que generalmente cuando uno ve el cine o la televisión y cuando hay alguien que está apasionado, sobre todo hablando de amor entre personas, se lo ve, la actuación de los actores es mover el pecho así como demostrando que están respirando fuerte porque aman al otro, ¿no es cierto? Es un ¿cómo decirlo? Una especie de truco de la actuación. Significa más o menos eso. O sea, es como resoplar. También puede ser pasión, mala pasión, de ira o de otras cosas. Resoplar, respirar fuerte por el sentimiento interior que uno tiene.
Dice aquí que ellos perseveraban unánimes, teniendo la misma pasión, el mismo fuego, el mismo, ¿cómo decirlo? El mismo calor que los inspiraba. Entonces vemos que aquí no nos está hablando de pensar todo lo mismo, que sería ideal, sino de amar todos lo mismo. Como nos decía nuestro hermano, me quedó muy grabado el mensaje de Arturo, nuestro hermano Arturo Herrera, cuando vino hace unos domingos atrás, que hablaba de que el Señor a Pedro, después que viene Pedro, después de todo lo que hizo, que lo negó al Señor, cosa que había sucedido 50 días del capítulo 2, 50 días antes, o sea, no habían pasado ni 2 meses que había Pedro negado al Señor. Y aquí lo vemos predicando con todo valor, esa es la obra del Espíritu Santo. Pero decía nuestro hermano, y es una muy linda reflexión, que el Señor, por lo menos no lo dice la Biblia, que Él no le recriminó, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Solamente se dio vuelta y lo miró. ¿Se acuerdan? Y Pedro dice, lloró amargamente. No necesitó ni una palabra, con la mirada del Señor. Pero luego el Señor, en Juan 21, le pregunta si lo ama. Pedro, ¿me amas? Y eso es lo que resuelve, porque básicamente, como dice aquí, perseveraban unánimes, tiene que ver con mi amor al Señor. Y el amor mío, tal como dijo Pedro, no alcanza. Tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, le dijo, más o menos así, o te aprecio. Y el Señor le preguntaba, ¿me amas? Entonces no va a alcanzar, pero está el Espíritu Santo para que nosotros lo que falta de amor al Señor lo tengamos, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces vemos una unanimidad que está relacionada con la perseverancia y está relacionada con la oración y el ruego. Empieza ahí, esta es la primera vez que dice que estaban unánimes orando y rogando. Luego, si avanzamos, dice el capítulo 2, verso 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Aquí tenemos otra perseverancia y otra unanimidad. ¿Sí? Cada día en el templo. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor, por lo tanto, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que tenían unanimidad en la oración y el ruego. Y perseverancia. Tenían, que es para pensarlo, ¿no? La perseverancia en la oración. Es necesario orar siempre y no desmayar. Y perseverando unánimes cada día en el templo, es decir, que estaban juntos en la reunión que hacían en el templo. Dice que la hacían en el pórtico de Salomón, más adelante, donde hemos leído. El pórtico de Salomón, para que entendamos qué hacían los creyentes, era una especie de galería muy larga, creo que tenía 180 o 150 metros, no recuerdo bien, que estaba en la entrada y uno ingresaba desde abajo porque era muy alto, ingresaba y había esta galería con columnas y un techo era un semicubierto, digamos, estaba abierto entre columnas, pero tenía un techo, ya se lo imaginan. Entonces ahí, ante la inclemencia del tiempo, ante el sol, la gente que iba se ponía ahí debajo para guarecerse. No es una puerta, sino es un pórtico, es una columnata, como se le dice en arquitectura. Es una serie de columnas techadas, ¿sí? Entonces iban al templo y se paraban ahí en el pórtico de Salomón, mientras estaba toda la ceremonia judía, y predicaban y se reunían ahí. Ahí era su iglesia, vamos a decir. Luego iban a sus casas y de ahí también hacían reuniones. Pero aquí vemos unánimes en la oración, unánimes cada día en el templo. Luego nos dice en el 4, verso 24, cuando
el ángel del Señor libera a Pedro y a Juan de la cárcel, porque, como digo, los ataques siempre estaban. Dice, vamos a leer el 23. Sueltos, Pedro y Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, etc. Es una gran oración que oraron ellos. Aquí vemos también que alzaron unánimes la voz a Dios. Es oración, pero es alabanza, porque está alabando al Señor por lo que acaba de hacer. Así que unanimidad en la oración y el ruego, unanimidad en su presencia en el templo, unanimidad en la alabanza a Dios. ¿Y qué decíamos que es unanimidad? Es tener el mismo fuego interno, amar lo mismo, amar lo mismo. Si nosotros vemos en el capítulo 6, que no es el tema de hoy, pero en el capítulo 6 hay una disensión ahí, porque se quejaban de que atendían diferentes, depende el origen de las viudas, las que tenían cultura griega y las que tenían cultura hebrea, las atendían diferentes. O sea que no era todo perfecto, porque la iglesia está compuesta de pecadores arrepentidos, pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Entonces siempre alguna cosa va a pasar. Ahí estábamos con 12 apóstoles dirigiendo la iglesia, fundando la iglesia. No tendría que haber pasado nada, sin embargo pasaban cosas dentro de la iglesia. Pero la unanimidad consistía primeramente, básicamente, para llegar a un acuerdo total, consistía en amar lo mismo, en amar al Señor, que el fuego del Señor estaba dentro de ellos, que esa pasión por Cristo los animaba. Entonces estaban juntos y no se querían separar. Ustedes fíjense esto, estaban juntos, comían juntos en las casas, y por eso después vino la queja, porque cuando servían los apóstoles, que hacían de apóstoles, pastores, diáconos, era todo lo que hacían ellos, ahí hubo problemas porque no daban abasto de la cantidad de gente que era. Así que ahí tenemos la unanimidad. Y aquí, por último, lo que hemos leído, capítulo 5, verso 12, dice, y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Así que se los podía ver como un bloque unánime que caracterizaba esa unanimidad su pasión por el Señor. El fuego que los animaba era su amor por Jesucristo. Y es notable lo que dice el verso 13, dice, de los otros, ninguno osaba juntarse con ellos. De los otros. Más el pueblo los alababa grandemente, era una novedad. ¿Por qué? Porque ellos perseveraban unánime juntos, ¿sí? Y de los otros, ninguno se atrevía, ninguno osaba juntarse con ellos. Y yo pensaba esto, hermanos, ¿a cuál grupo pertenezco yo? Me quedé pensando para mí esto. ¿A cuál grupo pertenezco yo? ¿Seré de los otros? Porque aquí hay otros que ni se arriman, ni se acercan. Ellos estaban juntos en el templo. Y de los otros no querían saber nada, ni osaban, ni se atrevían a acercarse a ellos. Es para pensar cuál es mi actitud. Porque vemos, por lo que nos dicen aquí estos textos, que la unanimidad que ellos tenían era una actitud. O sea, se llegaba a eso por la actitud personal. Y tenían como cosa común su amor a Cristo. Entonces, las demás cosas iban acomodándose, porque como decía nuestro hermano Arturo, y me quedó muy grabado, eso es lo básico. Eso es lo básico, amar al Señor lo suficiente para que nosotros podamos caminar juntos, aunque tengamos nuestras diferencias. Eso es acostumbrarse a que tenemos que tener paciencia hasta que nos ponemos de acuerdo,
Pero eso no quita que no seamos unánimes. Quizá no haya unanimidad, por decirlo así, en nuestras decisiones, pero sí hay unanimidad, y es la más importante, es la que dice acá, en nuestro sentir interior de amar a Cristo. Entonces, desde esa base, estos creyentes caminaban y dice, el pueblo se quedaba sorprendido, se quedaba absorto, los alababa grandemente por lo que estaban mostrando. Perseveraban unánimes. Los dos puntos primeros de los que nos habla el libro de los Hechos. Y luego en el capítulo 2, porque el capítulo, como está separada la Biblia en capítulos para facilitar su lectura, por ahí nosotros no nos damos cuenta que el capítulo 2 y el capítulo 1, cuando fueron escritos todos de corrido. Entonces fíjense cómo es la frase, porque en el 1:26 dice: y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es decir que, podríamos entender esto, necesitaban estar los 12, que se han contado con los apóstoles, porque estas palabras contado es muy importante. Si vamos al Antiguo Testamento, es muy importante esta palabra. Contado, cuando son los contados, van a ver muchas veces en el Antiguo Testamento esta palabra y Dios le da importancia. Entonces este hombre fue contado con los 11 apóstoles y entonces, como se cumplieron los días de Pentecostés, estaba todo como debía estar para que el Señor descendiese. Estaban todos, estaban unánimes y estaban juntos. Aquí aparece otra vez la palabra unánimes. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Entonces, hermanos, estamos aprendiendo de lo que era la iglesia primitiva. Y lo primero que nos dice la iglesia primitiva es que eran perseverantes. Lo segundo que nos dicen estos hermanos es que eran unánimes en su amor al Señor. Arrancaba de ahí, después las demás cosas. Unánimes en eso, eso significa ser unánime. En tercer lugar, estaban todos, porque dice, fue contado con los 11 apóstoles de manera tal que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos. No faltaba ninguno, porque el Señor le dice a su Padre, de los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Es muy importante esto para el Señor, que estemos todos. Y que amemos al Señor y que estemos juntos. Porque hay muchos mandatos del Señor que no se pueden llevar a cabo si no estamos juntos. Miren esto, un ejemplo. El Señor cuando crea a Adán le dice que en Génesis capítulo 1, multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla. Le dice a Adán. ¿Cuál es la respuesta de Adán? Dios le trae todos los animales, Génesis capítulo 2, y dice, no hay con quién obedecer este mandamiento. No sé si me entienden. ¿Cómo iba a multiplicar el ser humano al ser humano si Adán no tenía esposa? O sea, tenía que cumplir un mandato, pero estaba imposibilitado de hacerlo porque faltaba la otra parte que Dios tenía que proveer. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que Dios, cuando da mandamientos, cuando nos dice las cosas, también va a proveer lo necesario para que nosotros podamos cumplir. Así que estaban todos unánimes juntos. Dios proveyó por el Espíritu Santo todas esas cosas en la iglesia primitiva. De manera que cuando se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos, no faltaba ninguno. Y estaban esperando apasionadamente que el Señor se manifestaba. Y para eso se habían juntado. Y como se juntaron, de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y luego
hay otra característica más que nos dice aquí la palabra del Señor. En el verso 43 del capítulo 2, vamos a leer el 41, es lindo leer estos versículos en adelante. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 personas. Y, otra vez, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Dónde estaba escrita la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál de los libros del Nuevo Testamento estaba escrito en ese momento? ¿Cuál? Ninguno. Entonces, ¿cuál era la doctrina en la cual perseveraban? Tenemos que entender lo que significa la palabra doctrina. Doctrina significa enseñanza. Lo que enseñaban los apóstoles, en eso perseveraban. Es decir, que había una sujeción a la autoridad apostólica de parte de los creyentes y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles, fíjense, la necesidad que tenían de estar en plena comunión con Dios permanentemente. No olvidemos que los apóstoles eran, ya los conocemos por los evangelios, eran gente común, digamos, eran pescadores, hombres trabajadores, pero fíjense la responsabilidad en la proyección que tiene esto para ellos. Ellos enseñaban y su enseñanza quedaba asentada y fundaron la iglesia, porque la iglesia, repito, dice la palabra de Dios, que está fundada sobre la doctrina de los apóstoles, sobre la enseñanza, quiere decir, de los apóstoles. De ahí, de la palabra que se traduce doctrina, viene la palabra didáctica, enseñanza. ¿No es así, Fabián? Algo así. Yo lo tengo ahí como referente a Fabián, que sabe de estas cosas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizadas, fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego dice, verso 43, y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y fíjense, capítulo 5, verso 5. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Luego el verso 11, y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Habla del juicio de Ananías y Zafira. Es decir, que había otra cosa más que caracterizaba a los creyentes de aquella época. Era el temor, obviamente que no estaban aterrorizados, tenían temor de Dios. Que el temor de Dios, nos dice muchas veces la Biblia, en el Antiguo Testamento, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Estaban temerosos del Señor en el sentido correcto de la palabra. ¿Por qué? Nos dice Pablo a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Es decir, que la relación de temor es una relación de respeto a Dios, pero hay una confianza, como siempre dice Mingo, cuando le decimos a Dios, Abba, Padre. Abba es el lenguaje coloquial que utilizaba, es una palabra aramea, que utilizaban los hebreos y los arameos también para decirle a su padre, como si nosotros dijéramos papá, ¿no? Papá no es una palabra, digamos, de castiza, del diccionario, sino es el lenguaje coloquial, el de todos los días. Yo nunca a mi padre le dije padre, siempre le dije papi o papá. Esa Abba, traducido padre, habla de una relación filial, de una relación de confianza entre el hijo y su padre. Pero había temor como se debe temer a un padre justo, ¿no es cierto? Eso también caracterizaba a la iglesia. Así que, hermanos, ¿qué nos enseñan estas cosas que estamos hablando? Primeramente, que había una actitud del corazón.
un corazón dispuesto a perseverar por la gracia de Dios. Un corazón que amaba fervientemente al Señor y todos tenían el mismo amor. Entonces, como amaban al Señor, estaban unánimes en eso. Después las demás cosas, si leemos el libro de los Hechos, se fueron poniendo de acuerdo, porque no siempre estaban de acuerdo. Además, cuando entraron lo de las, como dice los fariseos que se convirtieron, lo de la circuncisión, y sembraban doctrinas que hubo que parar. Y los apóstoles tuvieron que frenar esas cosas, ¿no? Está escrita la carta a los Gálatas justamente relacionada con eso. Entonces, la unanimidad empezaba por su amor a Dios. Y como dice el apóstol Juan, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, ¿qué era esta unanimidad y esta perseverancia sino una manifestación de la vida divina, de la vida de Dios en ellos? Luego dice que estaban todos, otra señal de la presencia de Dios. Estaban todos. Y ya es hora, hermano, a esta altura de esta reflexión, que nos preguntemos en qué coincidimos y en qué nos diferenciamos con aquella iglesia primitiva. ¿Estamos todos los que tendríamos que estar? ¿Estamos los que estamos acá? ¿Estamos como tenemos que estar? Recuerdo una vez, discúlpeme esta digresión, me encontré con un personaje ahí en el puerto que había sido creyente. Un desastre, su vida era un desastre, un creyente apartado. Y me dijo una frase que hablaba de toda su filosofía. Dice, es mejor estar en el bar pensando en la iglesia que no estar en la iglesia pensando en el bar. Me quedó grabada la frase que dijo. Habla totalmente de cómo pensaba él, ¿no? Prefería estar en los bares. Pero tiene algo de cierto ese proverbio popular que utilizó. Porque muchas veces estamos acá y nuestra mente es como dice también Esteban cuando habla del pueblo de Israel. Su corazón quedó en Egipto. Se volvieron de corazón a Egipto. Estaban ahí en el desierto con Moisés, estaba el tabernáculo, el arca, todo, la presencia divina, la columna pero su corazón estaba allá, en Egipto. Y si vemos números 11, enseguida lo manifestaron. Nos acordábamos del ajo y los melones y los pepinos. Eso era su corazón allá. Y luego, cuando le dicen a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Dónde está nuestro corazón cuando estamos acá? Perseveraban unánimes, juntos, en oración, en ruego, en alabanza. Tenían una misma actitud. Dice Filipenses 4.2 cuando habla de Eubodias y Sintique. Filipenses es una carta muy interesante en cuanto a esto. No parece porque se le llama la epístola del gozo, pero habla mucho de la unanimidad y del sentir. Y dice que estas dos mujeres, que se ve que tenían algún problema y eran siervas de Dios, dice, ustedes tienen que sentir lo mismo. Ya hemos hablado alguna vez de esto y hablaremos nuevamente, si Dios así lo permite, pero ustedes tienen que sentir lo mismo. ¿Y cómo se hace para sentir lo mismo si yo ya no siento lo mismo? Justamente aquí nos dice, empieza por lo que me inspira, mi pasión por el Señor. De ahí arranca. Y luego dice, bueno, en lo que estamos de acuerdo, en otras palabras, dice Pablo a los filipenses, vamos por la misma regla. Bueno, donde estamos de acuerdo, ahí arrancamos a buscar la unanimidad en nuestras opiniones. Así que fíjense todo lo que nos enseña, resumiendo estos pasajes del libro de los Hechos. Perseveraban, unánime, una actitud, empieza por ser una actitud, luego se consiguen los resultados. Una actitud, unánime, juntos. Juntos quiere decir juntos. Estaban en la misma iglesia, estaban en las mismas actividades, estaban juntos. Luego dice que toda persona tenía temor. El temor de Dios también caracterizaba a ese grupo de creyentes primitivos.
¿Y cuáles eran los resultados? Los resultados eran que cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuáles eran los resultados? Que todo el pueblo los alababa, aunque había gente que los otros no querían saber nada. Entonces, hermanos, para no extendernos más, este libro de los Hechos comienza dándonos aplicaciones muy prácticas, muy sencillas. Y les voy a decir, a manera de testimonio, anoche tuvimos la visita de nuestro hermano Teddy Urtubay. Y nos habló en 1 Timoteo, cuando le dice el Señor a Timoteo, le dice Pablo y el Espíritu Santo, a Timoteo, haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Me pareció muy interesante lo que dijo, porque justamente no se trata de salvarse, nosotros ya somos salvos por la sangre del Cordero sin méritos. O sea, los méritos son de Cristo y nosotros lo hemos aceptado por fe. Pero entonces, ¿de qué habla? Decía el hermano, esta salvación, a ti mismo salvarás. Salvarás en cuanto a lo que es mi vida cristiana, lo que tiene que ver con lo que yo desarrolle desde que me convierto hasta que voy a la presencia del Señor. Eso salvarás. A ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, y esto está relacionado con esta palabra que estamos leyendo en el libro de los Hechos, perdemos, yo he visto a lo largo de mi vida como creyente, inclusive he estado en esa misma situación en algún momento, perder vidas enteras sin servir al Señor, sin hacer nada para el Señor, por capricho, por no tener este fuego dentro que me hace acercarme al Señor, pase lo que pase. ¿Cuántas personas no se salvaron en este sentido? Van a ir al cielo y vamos a estar todos juntos en la presencia del Señor, porque la gracia de Cristo se extiende a todos. Cuando soy salvado no puedo ser dessalvado, cuando soy renacido no puedo ser desnacido. La salvación no se pierde, pero ¿cuántas vidas no se han salvado? Y yo he conocido muchos creyentes que han perdido sus vidas en el mal sentido de la palabra por distracciones mundanas o por discusiones o por peleas. Así que aquí nos enseña la palabra del Señor, uniendo lo de anoche con lo de ahora a la mañana, que nosotros tenemos que poner de nosotros el corazón para que el Señor nos haga perseverar, nos haga ser unánimes en nuestro amor al Señor. Las demás cosas, como dice el Señor, vendrán por añadidura. Hay cosas que tenemos que resolver, pero vienen después de que nosotros ponemos esta actitud. Perseveraban unánimes, estaban todos juntos, toda persona tenía temor, estaban todos. ¿Cuántas cosas? Y pensemos ahora en nosotros, porque como digo, si cada uno de nosotros no está así, difícilmente la iglesia, la congregación, va a estar así. Así que, hermanos, con esto terminamos. Reflexionemos sobre estas cosas y comparémonos con el espejo, que es la palabra del Señor. Quiera el Señor bendecirnos.